Hoy le hemos puesto por nombre a la enseñanza el precio de su presencia. Puede ir buscando por favor el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 36 en adelante. Antes de poder iniciar con la enseñanza, vamos a hacer una oración. Quisiera que me acompañe con una oración. Pongamos delante del Señor este tiempo en el que vamos a poder compartir de su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia y tu bondad, porque nos has acompañado hasta este momento, hasta el día de hoy. Hoy queremos presentar este tiempo delante de ti. Ponemos en tus manos esta enseñanza, que puedas hablarnos a nuestro corazón, que puedas guiarnos en medio de este lugar, en medio de este tiempo, para que podamos salir de este lugar, Señor, creyendo que tú sigues siendo Dios en nuestra vida. Ponemos en tus manos esta oportunidad y te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en medio de este lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El precio de su presencia. En el capítulo 26 del libro de Mateo nos encontramos una historia muy particular de Jesús. Es la noche anterior a su crucifixión. Esta noche, particularmente para Jesús, fue una noche muy difícil. Él, desde que vino a la tierra, sabía que tenía un plan, un propósito para el cual había venido. Este plan y este propósito incluía la salvación de toda la humanidad, incluía la redención de todo el mundo. Esto quiere decir, o esto quería decir en ese momento, que tenía que sufrir y padecer lo que el día siguiente de este día iba a ocurrir. Todo el peso del pecado de la humanidad, todo el peso de las enfermedades, de la inmundicia, de lo más malo, de lo más bajo de la humanidad, Él tenía que cargarlo sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Estamos el día anterior a que esto ocurriera. Así que iba a ser una noche particularmente difícil para Jesús, pero ocurrió algo muy importante que es de lo que quiero que hablemos. Y está en este versículo, a partir del versículo 36 del libro de Mateo, capítulo 26. Tal vez usted puede acompañarme. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense allí mientras yo voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Estos son Jacobo o Santiago y Juan. Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús tiene para este momento cerca de 3 años de ministerio ya. Los discípulos han visto a Jesús hacer absolutamente de todo. Lo han visto hacer milagros. Lo han visto multiplicar panes y peces por miles. Lo han visto sanar ciegos. Lo han visto liberar endemoniados. Jesús se había rodeado de 12 personas que durante su ministerio le habían acompañado y habían visto a este hombre hacer de todo, milagros. Ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios por todo el ministerio que Él había modelado con ellos. Así que los discípulos para este momento sabían que Jesús tenía todo el poder. Era alguien impresionante. Pero en esta historia, Jesús pareciera estar demostrándoles y revelándoles algo que nunca los discípulos habían visto. Pero quiero que note algo: no lo hizo con todos los discípulos. El versículo 36 dice: se llevó a los discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. El versículo 37 dice: aparte, es decir, se llevó aparte a Pedro y a otros 2, los hijos de Zebedeo. Jesús está en un momento crucial de su vida y también Él sabía que era un momento crucial para la humanidad.
Así que se lleva aparte a 3 discípulos. Y yo quiero que note con atención lo que ocurre con estos 3 discípulos. Estos 3 discípulos ven a Jesús comportarse y actuar de una forma que probablemente nunca lo habían visto sentirse. Dice la Biblia que Jesús se sintió triste, se angustió, dice la Biblia, hasta sentir morirse. Y hay 3 personas que le han visto sanar enfermos, que le han visto libertar personas, que le han visto hacer milagros. Hay 3 personas rodeándole cerca de él en este momento. Jesús permitió a estos 3 discípulos ver lo que estaba sintiendo. Jesús le permitió a estos 3 discípulos, les compartió. Jesús se abrió ante ellos y les dijo: estoy muy triste. Estoy angustiado, me angustia, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Si usted hubiera sido Pedro, Juan o Jacobo o Santiago, Jacobo y Santiago son el mismo, eran 3. Si usted hubiera sido alguno de ellos 3 y usted escucha a Jesús decir: estoy muy triste, tanto así que tengo ganas y siento que voy a morir, ¿cómo se hubiera sentido usted? ¿Qué consejito le hubiera dado usted a Jesús? Estamos hablando de Jesús. Y está angustiado, está triste, porque sabe que va a padecer algo que nadie más podía hacerlo. Tenía que hacerlo para que la humanidad, para que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí con sentido. Es decir, para que usted y yo estuviéramos hoy aquí dándole gloria a Dios y teniendo una esperanza de vida, teniendo una esperanza en el futuro. Jesús tenía que atravesar lo que estaba sintiendo, pero tomó a 3 personas, 3 personas que le conocían, 3 personas que habían estado con él durante 3 años aproximadamente. Los tomó y les dijo: tengo algo que decirles. Estoy triste. ¿Quién se hubiera animado a darle consejería a Jesús en ese momento? ¿Quién se hubiera animado a ministrar a Jesús en ese momento para ayudarle? ¿Qué tenían estos 3 discípulos a diferencia de los demás? Que los tomó aparte para contarles lo que estaban sintiendo. ¿Por qué no lo hizo con los 12? A mí me llamó profundamente la atención eso. ¿Por qué no habló con los 12? Sino que le dijo a algunos: quédense aquí, y a otros 3 se los llevó más allá y les contó solamente a ellos 3. Quiero decirle lo siguiente, y esto es para usted y para mí hoy. No todas las personas tienen el mismo conocimiento de Dios. Y probablemente esto quiera decir también que no todos puedan tener la misma relación y la misma comunión con el Señor. Algunos han escuchado hablar de Jesús. Algunos han escuchado hablar de Dios. Y tienen una relación de haber escuchado a Dios, haber escuchado que existe un Dios. Otros probablemente tienen una relación un poco más seria, un poco más cercana con Dios, y entonces van a una iglesia, se congregan en algún lugar, cualquiera que sea. Otros tienen una relación un poco más profunda y saben que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Y entonces de vez en cuando la leen, de vez en cuando también oran. Otros han ido un poco más allá y han escuchado la voz de Dios. Saben que Dios es real y que Dios les puede ayudar. A mí me parece que los discípulos tenían una situación similar. No todos estaban preparados, o por lo menos, eso no lo dice la Biblia, pero no todos estaban listos para poder escuchar a Jesús decirles: me siento triste porque voy a morir. ¿Cuál es nuestra relación con Dios?
¿Cuál es nuestra experiencia personal con Dios? Si usted y yo pudiéramos clasificarla de alguna forma, ¿cuál es nuestra relación con Dios en este momento? Yo no le estoy preguntando, no le estoy diciendo cuánto tiempo ora todos los días o cuánto tiempo lee la Biblia todos los días. Yo le estoy preguntando algo más que eso. Yo quiero que usted y yo podamos vernos como si fuera frente a un espejo y podamos decir, ¿cuál es mi situación real con el Señor en este momento? Anhelo que Él me hable, deseo sobre todas las cosas que Él pueda decirme algo. Estoy atento en todo el día, en todo momento del día, a que Él quiera decirme algo. Estoy meditando en Él, estoy constantemente recordando lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es mi situación real con el Señor en este momento? Hay un texto que está en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, que nos puede hablar acerca de la relación que podría tener una persona que ama a Dios. Quiero leerla en una versión en Reina Valera. Así que lo vamos a leer de ahí, de la pantalla. Dice el texto, Salmos 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos, dice el texto, es a ellos a los que hará conocer su pacto, la comunión íntima. Cuando dice comunión íntima, estamos hablando de un nivel un poco más allá de orar de vez en cuando. Cuando estamos hablando de comunión íntima, cuando escuchamos y leemos la palabra comunión íntima, tenemos que analizar que esto va más allá de leer la Biblia de vez en cuando. La comunión íntima con el Señor es de aquellas personas que han decidido amarle y buscarle de tal forma que Dios entonces puede responderles dándoles a conocer su pacto, dándoles a conocer sus palabras, dándoles a conocer su revelación, dándoles a conocer aquello que ha sido específicamente diseñado para sus vidas. La comunión íntima no puede ser para todos. La comunión tiene que ser para aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas, de tal forma y de tal manera que nada es más importante que Él. Comunión. La comunión es más que conocer algunos aspectos de alguna persona o de alguien. La comunión es más que una relación. Podríamos tener una relación de compañeros en el trabajo, en la universidad. Aquí en la iglesia podríamos tener una relación con alguien de sé dónde vive, sé cómo se llama, sé qué le gusta hacer, pero solamente características generales. Eso tal vez sea una relación. La comunión tiene que ir un poco más allá que eso. La comunión es más profundo que eso. Es entender a esta persona, es saber qué le gusta hacer a esta persona, saber quién es esta persona, de dónde viene. La comunión es ir a la profundidad de esta persona y entenderla de alguna forma. Nadie va a entender a Dios, pero cuando usted y yo hablamos de comunión con el Señor, de lo que estamos hablando es que hemos decidido con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, buscarle con todo lo que podamos hacer. Esto no es fácil, porque esto requiere pagar un precio. Y el precio de pagar, buscar su presencia, no todos estamos dispuestos a pagarlo. No todos están dispuestos a pagarlo. Porque esto quiere decir que de vez en cuando hay que apagar el televisor más temprano o poner el despertador más temprano en las mañanas. Buscar de la presencia de Dios, tener una comunión íntima con el Señor, requiere más de lo que usted y yo tal vez quisiéramos. La comunión íntima con el Señor es conocer a Dios
en lo profundo. ¿Ha tenido alguna vez una conversación incómoda con alguien porque lo está conociendo y no tiene nada de qué hablar con esa persona? Por ejemplo, cuando conoció a un suegro. ¿Qué conversación más interesante sale de la primera conversación con un suegro? Y tal vez sea alguien un poco serio, ¿verdad? Este señor tal vez sea alguien serio y si tiene, no sé, una apariencia así hasta de enojado, no sé. ¿Cómo se empieza una conversación con alguien que usted no conoce? O con un taxista, ¿verdad? Usted se sienta a la par del Señor y probablemente nunca más en su vida usted va a ver a esta persona. ¿De qué va a hablar con él? ¿Y cómo están los hijos? Le puede preguntar a usted, pero si yo no tengo hijos, tal vez. Cuando usted y yo no conocemos a alguien, no tenemos de qué conversar con esta persona. Cuando usted y yo no tenemos una relación cercana con alguien, no tenemos de qué hablar con esta persona. Y deseamos que pase el tiempo rápido, ¿verdad? Y deseamos que esos momentos de silencio terribles en una conversación incómoda. Los momentos de silencio son aquellos cuando usted dice, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Y están de frente. Qué calor, ¿verdad? No, yo tengo frío. Otro silencio. ¿Vio la Cele? Uy, sí, vio la Cele. No sé qué. Cuando usted y yo no conocemos a alguien, no tenemos nada de qué conversar. Pero cuando usted tiene una relación personal, cercana, íntima con alguien, usted está deseando ver a esta persona para contarle todo lo que le ha pasado, aunque tenga 10 minutos de haber conversado con esta persona. Usted está deseando verlo o verla de nuevo para poderle decir cómo le fue en la mañana, cómo le fue en la tarde, qué almorzó con el que almorzó, para contarle la llamada telefónica que recibió, para contarle la conversación que tuvo con alguien. Cualquier cosa es excusa para poder conversar con esta persona. Cuando hay una relación cercana, con Dios nosotros necesitamos enamorarnos de Él de tal forma que deseemos un instante para poder acercarnos a Él y contarle lo que nos está pasando, contarle lo que estamos viviendo. Regresando a Mateo, acompáñenme a Mateo 26. En el versículo 38 Jesús les dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Si Jesús le dice a usted: estoy muy triste porque me siento morir, y le pide un favor, y le pide: quédese despierto orando y velando conmigo por un rato mientras yo voy allá a orar, ¿usted qué hubiera hecho? Vea lo que hizo Pedro, lo que se le ocurrió hacer a Pedro y a los hermanitos estos. Versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. Tuvo que haber sido una noche gris esa, oscura. Jesús siendo perfecto, Jesús siendo santo, Jesús siendo la persona más impresionante que haya puesto los pies en la tierra, está pidiéndole a su Padre, le está diciendo: si fuera posible que yo no tenga que hacer esto. Pero Jesús le dice: pero que no sea lo que yo quiero, sino
lo que eres tú. Está Jesús quebrantado, está ahí, dice, postrado, y está haciendo probablemente una de las oraciones más difíciles que alguien haya hecho en la tierra. Está ahí desgarrado porque sabe lo que le espera al día siguiente, porque sabe lo que va a vivir en las siguientes horas. Está ahí quebrantado, llorando probablemente, con una tensión terrible y tremenda. Y en el versículo 40 dice: y luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Qué le parece? Es una de las noches más importantes en la humanidad, en la historia de la humanidad. Y le pidió a 3 que le ayudaran, que le acompañaran, que le dieran, no sé, que estuvieran ahí. Él no quería sentirse solo y les pidió acompañarles, y se los encontró dormidos. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y Jesús, imagínense lo que pudo ver, la cara de Jesús, imagínense la cara de Jesús cuando vio. Yo me imagino a Pedro, que era de esos de los que roncaba bastante tras de eso, no sé ni por qué, pero yo me imagino a Pedro acostado ahí roncando, y Jesús les dice: no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni por una hora. Le dijo a Pedro. Y Pedro se tuvo que haber despertado de un susto, de un brinco. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo es débil. ¿A quién le ha costado alguna vez orar? ¿Alguna vez en toda su vida? ¿Alguna vez a usted le ha pasado que le ha costado orar, aunque sea una vez en su vida? El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Usted y yo necesitamos obligarnos a veces, ¿sí o no? Porque estamos cansados, porque tenemos enredos que solucionar, porque hay cosas que no entendemos. Quisiéramos que fuera diferente lo que estamos viviendo. Y dice Jesús: el espíritu está dispuesto, pero hay que luchar con la carne. Esto no quiere decir que para poder tener una comunión con el Señor tenemos que orar una hora. Le dijo Pedro a Jesús: aunque sea una hora. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que necesitamos un corazón que esté dispuesto a acercarse a Dios en todo momento, a cada instante. Pero ¿quién puede imaginarse que lo va a hacer en todo momento si estos 3, como ejemplo, estaban a punto de ver a Jesús siendo crucificado y era más importante para ellos dormir? El versículo 41 dice, es el que acabamos de leer: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué se devolvió Jesús? Él sabía que estaban dormidos. ¿Por qué se devolvió Jesús? Pregúntese por un momento eso. Quiero pensar lo siguiente. De vez en cuando el Señor nos va a inquietar para que oremos. A veces cuando usted no puede dormir, a no ser de que haya sido una hamburguesa de 7 tortas, ¿verdad? Que probablemente eso no le va a dejar dormir por 2 días más o menos. Si no es por eso, es probable que alguien le está tocando la puerta de su corazón y le está pidiendo un tiempo para conversar. En su trabajo
esos 10 minutos que le quedan del almuerzo. Me llama poderosamente la atención que Jesús se devolvió a ver qué estaban haciendo los discípulos. Los levantó y les dijo: oren, oren. Aunque les cueste, oren. Y yo creo que eso es para nosotros hoy también. Aunque nos cueste, aunque nos quedemos dormidos, no, estoy seguro que alguien que tiene una vida que ame al Señor, estoy seguro que alguien que ha construido una comunión con el Señor, estoy seguro que en algún momento se ha quedado dormido. Si usted intentándolo, buscando a Dios, se ha quedado dormido, no se preocupe, no se preocupe. Inténtelo de nuevo. Que esto no es una competencia para ver quién se queda despierto más tarde o quién se levanta más temprano. Esto no es una competencia. Es que Dios está buscando a alguien que desee tener una conversación con Él. Más adelante sigue diciendo: por segunda vez, 42, por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba. Otra vez volvió a la oración aquella dolorosa: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y regresó por tercera vez. Cuando volvió, otra vez, ¿qué dice? Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Imagínense la cara de Pedro. Sus ojos se les cerraban de sueño. Estaba disvariando, estaba seguro pensando en la comida. Estaba dormido este chavalo, porque sus ojos se les... Versículo 44. Así que los dejó. Vean la respuesta de Jesús ahora. La primera vez les pidió que oraran. La segunda vez los despertó y les dijo: aunque les cueste, oren. La tercera vez se retiró a orar. Dice: los dejó. El Señor es todo un caballero. Y cuando alguien no quiere escuchar la voz de Dios, le aseguro que Él lo va a respetar. Pero yo quiero ser de los que el Señor me siga despertando, que nos siga inquietando. Estamos en días duros para la sociedad. Estamos en días difíciles para la sociedad. Solo unos ejemplos de esta semana, porque se me ocurrió hacer algunos ejemplos y cuando me di cuenta podíamos haber hecho no sé cuántos. En estos días se encontraron niños abandonados, recién nacidos, aquí en Costa Rica. En estos días hubo un asesinato en Estados Unidos dentro de una iglesia porque un muchacho no estaba de acuerdo con el color de piel de otras personas. En estos días, esto fue ayer y antier, hubieron ataques terroristas en Francia. Hubo un ataque terrorista en Túnez también. Y ayer la legalización en Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia de no sé qué y no sé cuánto. Estamos en días terriblemente difíciles y yo no puedo imaginarme otra cosa más que Jesús regresando a buscar a algunos que estén dispuestos a orar y ponerse en posición de batalla. No estoy imaginando otra cosa más que Jesús está buscando a alguien que quiera ponerse en el lugar que debe de estar. No sé cuántas veces se ha quedado dormido, no sé cuántas veces se le ha olvidado leer la Biblia. A mí me ha pasado, me pasa. No sé cuántas veces a usted y a mí nos ha costado. Tengo algo que decirle. El Señor todavía está dispuesto y disponible para que usted y yo le buscamos y tengamos una comunión cercana con Él. ¿Cuántos quieren decir amén a eso? ¿Puede ponerse en pie, por favor? Yo no le conozco a usted de tal forma para saber cómo está
su vida espiritual. Pero quiero invitarle a que lo vuelva a intentar. Ahora cuando llegue a la casa, o mañana cuando se despierte, cuando va para la casa, si va en bus y tiene la Biblia en su celular, puede leer algo. Antes de dormirse, puede darle gracias a Dios. Cuando se vaya a levantar mañana, puede darle gracias a Dios otra vez. No le estoy pidiendo que ore 1 hora, 2 horas o 3 horas. Lo que le estoy pidiendo es que cuando el Señor regrese a buscarle, usted esté dispuesto para seguir orando y buscándole a Él también. Vamos a orar juntos. Y que usted y yo en este momento podamos reflexionar de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas también. Juntos adoremos al Señor.